Hola amados, seguimos en esta serie de estudio, la ley o la gracia. Hoy día vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Vamos a seguir descubriendo la doctrina de la ley y la gracia en la carta de los Romanos expresada por el apóstol Pablo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Ingresa al canal de YouTube Ministerio El Amor de Dios es para ti. Allí hay diferentes series, puedes ver la que tú quieras. Especialmente si te interesa este tema de la ley, puedes ver la serie completa. Sigo trabajando en ello, en algún momento la terminaré. Y puedes compartirla a quien tú quieras, libremente. Lo que el Espíritu de Dios te diga, eso hace que la palabra de Dios corra. Si tú consideras que esto es palabra de Dios, que corra libremente. Comenzamos. El título de esta porción es La vida en el Espíritu y la muerte en la naturaleza pecaminosa. En Romanos 5, 8 al 11 destaca la importancia de vivir según el Espíritu, en contraposición a vivir conforme a la naturaleza humana pecadora. Leamos los versículos. Romanos 8, versículos 5 al 11. Los que viven de acuerdo con los dictados de la naturaleza humana pecadora están inmersos en las cosas de este mundo. Los que viven de acuerdo con los dictados del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Estar absorto en las cosas de este mundo conduce a la muerte, pero estar en las cosas del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Porque el estar pendientes de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora implica enemistad con Dios, porque así no se obedece a la ley de Dios, ni se puede, aunque se quiera. Los que viven una vida exclusivamente mundana no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis dominados por los intereses que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora, sino bajo el dominio del Espíritu en la medida que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo, pero si en vosotros está Cristo, aunque a causa del pecado vuestro cuerpo sea mortal, vuestro espíritu tiene la vida que viene de la justicia. Si está en vosotros el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, Él hará que hasta vuestros cuerpos mortales estén vivos mediante el espíritu que mora en vosotros. La idea principal de este texto es que vivir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz, mientras que la sumisión a la naturaleza pecaminosa conduce a la muerte y a la enemistad con Dios. Una cita bíblica que está en armonía con esta idea principal es Juan capítulo 14, versículo 27, que dice en las palabras del Señor: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Las ideas secundarias de este capítulo de Romanos son las siguientes. Los que viven según la naturaleza pecaminosa están enfocados en las cosas del mundo. Estar absorbido por las cosas del mundo llevan a la enemistad con Dios y a la desobediencia a su ley. Quienes viven una vida mundana no pueden agradar a Dios. Los creyentes están bajo el dominio del Espíritu si el Espíritu de Dios mora en ellos. El Espíritu de Dios da vida incluso a los cuerpos mortales. Citas bíblicas de Pablo que no están en Romanos, están en sus otras cartas, como por ejemplo Efesios 2, versículos 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a la corriente de este mundo. Primera de Corintios 2, versículo 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El conflicto podría haberse centrado en cómo equilibrar la vida en el mundo con la vida en el espíritu y cómo evitar la influencia de la naturaleza pecaminosa. El conflicto manifestaba de las siguientes maneras. Se manifestaba así. Número 1. Tentación de conformarse al mundo. Los creyentes podrían haber enfrentado la tentación de conformarse a las prácticas y valores de la sociedad romana, que a menudo eran contrarios a la fe cristiana. Por ejemplo, participar en festivales paganos o ceder a las normas morales de la cultura circundante. Número 2. Lucha contra los deseos de la carne. La lucha contra los deseos y pasiones de la carne podría haber sido un desafío constante. Esto podría incluir la tentación de involucrarse en inmoralidad sexual o comportamientos indulgentes. La manifestación actual de este conflicto en la iglesia, hoy este conflicto se manifiesta en la lucha entre seguir los valores y deseos del mundo o vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Este conflicto se puede manifestar de las siguientes formas. Número 1. Presiones sociales y culturales. Los creyentes modernos pueden enfrentar presiones sociales y culturales similares para conformarse a las normas y a los valores predominantes en la sociedad. Esto podría incluir la presión para participar en actividades o eventos que entran en conflicto con sus creencias cristianas. Número 2. Tentaciones de conformarse al materialismo. En una cultura donde el materialismo a menudo tiene un fuerte atractivo, los creyentes pueden luchar contra la tentación de buscar la riqueza y el éxito material como una prioridad sobre su relación con Dios. Voy a dar aquí algunos ejemplos concretos. En algunos lugares de Sudamérica, los creyentes pueden enfrentar la tentación de participar en celebraciones culturales que incluyen elementos paganos o inmorales, como rituales en festivales locales. Esto plantea la pregunta de cómo equilibrar la participación en la cultura local sin comprometer sus valores cristianos. Número 2. Presión laboral y materialismo. En la vida cotidiana, un creyente podría enfrentar presiones laborales que lo llevan a comprometer sus principios éticos, como la honestidad en el trabajo. Además, la búsqueda del éxito material a menudo choca con la llamada a buscar primero el reino de Dios. En resumen, el conflicto entre vivir en un mundo y vivir en el Espíritu Santo se manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes a través de las presiones culturales, las tentaciones de conformarse al mundo y la lucha contra los deseos pecaminosos. Los creyentes deben tomar decisiones conscientes basadas en sus valores y principios cristianos para enfrentar estos desafíos en la cultura actual. ¿Cómo enfrentaría este conflicto si Pablo viviera hoy? Pablo enfatizaría la necesidad de una vida centrada en el Espíritu, buscando la paz y la obediencia a Dios en medio de un mundo que a menudo se opone a estos valores. En resumen, Romanos 8 del versículo 5 al 11 destaca la dicotomía entre vivir en la naturaleza pecaminosa y vivir en el Espíritu, enfatizando que vivir en el Espíritu conduce a la vida y la paz. Para poder entender estas ideas, imaginemos de dos caminos divergentes, uno presentando la vida en el Espíritu con paz y vida, y otro presentando la naturaleza pecaminosa con muerte y enemistad. En conclusión,
Vivir en el Espíritu es la clave para experimentar la vida y la paz, mientras que la sumisión a la naturaleza pecaminosa conduce a la muerte y a la enemistad con Dios. El texto que tenemos para meditar es Juan 16, versículo 33, que dice: les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Quiero hacerte un llamado desafiante para que busquemos la vida en el Espíritu y la paz de Cristo en medio de las adversidades del mundo. Para terminar, quiero invitarte a hacer una oración pequeña, breve, pero no más espiritual que lo que Dios quiere. Oremos. Señor, ayúdanos a vivir según tu Espíritu y a encontrar vida y paz en medio de un mundo lleno de desafíos. El vivir en tu Espíritu, amado Padre, el ser guiado por Él, es lo que nos lleva a tener vida y paz delante de ti. Permítenos, Señor, ser guiados por tu Espíritu. De hecho, que tu voluntad sea irresistible para nosotros, porque el amor que vive en nosotros fue puesto en nuestro interior por tu Espíritu Santo. Y ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de tu Hijo, mora en nosotros. Enséñanos, Señor, a obedecer la guianza de tu Espíritu para no oír a nuestra naturaleza pecaminosa. Enséñanos la obediencia, pero la obediencia en base al amor y no al temor, porque el amor echa fuera el temor, porque el amor nos hace perfectos en tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, si esta palabra de Dios ha sido grabada en tu corazón, compártela libremente. Esta es su palabra. Compártela, tienes la responsabilidad de hacerlo. Hazlo, siéntete libre, porque esta es la palabra del Padre, la palabra del Espíritu, que quiere edificar tu vida. Así es que te invito a que la compartas libremente. Si tú quieres también estos textos, que yo los envío de manera gratuita, suscríbete al canal. Allí está el número de WhatsApp, el correo del ministerio. Háblame por allí y tendré todo el gusto de enviarte estos documentos. Y quizás podamos tener una charla amena y para que hablemos la palabra del Señor. Así es que te invito, y en el próximo video seguiremos viendo esta serie, la ley o la gracia. Que el Señor te bendiga.